¿Te ha sucedido en alguna ocasión que le pidas algo a Dios en oración, lo hagas con mucho sentimiento, lo hagas en muchas ocasiones y quizá Dios te responde, pero no en el momento que tú pensabas o pedías, ni de la manera en que le habías pedido, o incluso quizá, no sé, te haya pasado que sientes que Dios no te respondió, que no escuchó tu oración o si la escuchó, la ignoró? Bueno, el día de hoy quiero hablarte precisamente de eso. ¿Qué te parece si lo platicamos? Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te decía ahorita en la intro, yo creo que esto es algo que todo creyente ha vivido en algún momento, ¿no? Yo me acuerdo de niño, obviamente sin ir a la iglesia ni nada, sino simplemente yo estaba en una escuela cristiana y me tocaba pues escuchar historias o ver caricaturas o nos contaban ahí de pronto en alguna clase sobre Jesús o pasajes de la Biblia. Y me acuerdo en algún momento, no sé dónde, escuchar este pasaje en el que Jesús dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y sin duda se movería. Y hay canciones y todo, ¿no? Se me viene a la mente. Y pues es un pasaje muy común y no común, muy popular y muy conocido y que se puede citar bastante. Se habla o se cita este pasaje cada vez que se habla de la fe, ¿no? Y pues fue dicho por Jesús mismo. Y yo me acuerdo de niño pensar y decir, bueno, según yo la fe es como creerlo con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucho sentimiento, y me quedaba viendo un cerro y decía, muévete, muévete. Así, ¿no? Como si fueran las películas estas de superhéroes donde se quedan viendo algo fijamente hasta que se mueve, si tienen poderes de ese estilo. Y así lo hacía yo con las montañas, con los cerros. Bueno, aquí no hay montañas, con los cerros. Y decía, pero ¿por qué no se mueve si yo estoy creyendo que se va a mover, ¿no? Y eso suena gracioso, pero también me ha tocado otras situaciones. Me acuerdo alguna vez un perrito que teníamos que se enfermó y igual no era yo creyente ni nada. Tenía en ese momento, habría tenido unos 13 años quizá. Yo tampoco era tan niño. Esto que te decía anterior sí era de 7 años, 8 años. Esto ya era un poco más grande, unos 13 años quizá. Me acuerdo un perrito que se nos enfermó y estaba ya muy mal. Terminó falleciendo de la enfermedad, de hecho. Pero en esos momentos cuando está muy enfermo, yo me acuerdo que además de lo que había escuchado en la escuela y de pronto que se decía, había escuchado a algún predicador cristiano en la tele o algo decir que pues si tú lo crees, Dios sana, ¿no? Y era de estos que salían en la tele en aquel momento y tenían esos eventos donde pasaba gente a cada rato y fue sanado, y fue sanado, y fue sanado. Y pues si tú crees, va a ser sanado así nada más, ¿no? Y yo decía, bueno, estoy pidiendo por mi perrito, ¿por qué no se sana? Y le decía a Dios, pero yo creo en ti, ¿por qué si te estoy pidiendo que hagas esto que pues no es nada malo, es algo bueno, y yo estoy creyendo que lo vas a hacer, ¿por qué no pasa nada, Señor? Y yo creo que todos hemos tenido momentos así, ¿no? Digo, eso puede dar un poco de risa, pero probablemente ya si tú eres un adulto joven, un adolescente ya entrando a la adultez, habrás tenido momentos, quizá, en los que también, que aunque no le dijeras a nadie, decías, Señor, yo creo, pero ¿por qué no pasó? ¿Por qué no vi tu respuesta? Y a veces hasta duele porque se siente, y aquí es la diferencia, ¿no? Y hay que saber distinguir entre lo que sentimos y lo que es la verdad. A veces llegamos a confundir las cosas y pensamos que porque yo siento algo, eso es la verdad, pero no es el caso. A veces sí se sobreponen y lo que siento coincide con la verdad, pero no siempre es el caso y nuestros sentimientos son muy fluctuantes. Pero a veces llegamos a sentir en estas ocasiones, en estas situaciones, pues que Dios ni siquiera nos escuchó. Decimos, pues yo no veo ni que pareciera que te importara, ¿no? De perdida si me hubieras dicho, no, es que eh, no va a suceder. Y aunque yo no entendiera el por qué, pero entendería, bueno, me escuchaste, gracias. Y ya me quedo más tranquilo, ¿no? Yo creo que muchos quisiéramos eso, al menos como muchos de nuestros papás, que quizá les mandas un mensaje o les preguntas algo o les dices, oye, pasó esto, ¿qué te parece? Y simplemente responden con un pulgar arriba, ¿no? Pero uno dice, bueno, de perdida me vio, ya supe que me vio y me contestó. Y quisiéramos de perdida que quizá Dios hiciera algo así. Y para hablar
más claramente, ¿no? Por una situación específica sobre esto, quiero ver a Jesús, lo que va a decir Jesús sobre este tema, y al primo de Jesús, a Juan el Bautista, el que bautizaba, que era su primo mayor que Jesús por algunos meses. No era muchísimo mayor, pero fue su primo mayor por unos meses y que seguramente se tenían cariño. Me imagino yo que jugaban de niños y pues, se conocían bastante. Los papás de Juan ya eran grandes, entonces probablemente le decían, vete a jugar con tu primo, o ahí se los trajimos, ahí se va a quedar con ustedes unos días, María y José, para que se entretenga y lo aguanten, porque nosotros no le aguantamos el ritmo a Juan, ¿no? Entonces, llega un punto, si has leído ya los evangelios, en el que Juan ya está predicando. Dice Jesús que Juan fue un profeta que predicó y preparó el camino para lo que vendría a ser Jesús, su ministerio, la predicación, el mensaje. Y lo dice de él. Y llega una ocasión en la que Juan ya está predicando junto a un río, donde está él bautizando a gente, por eso es Juan el Bautista. Y, y entonces ya comienza Jesús su ministerio y ve a Jesús llegar y como que hay algo diferente de todas las veces que lo ha visto en su vida. Ya no se ve exactamente igual. Algo discierne Juan, creo yo, dirigido por el Espíritu Santo, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre, que quita el pecado del mundo. Ya anunciando lo que habría de ser el ministerio de Jesús y lo que habría de hacer en la cruz. Y Jesús le dice, bautízame, y Juan le dice, no, ¿cómo te vas a bautizar yo? Y Jesús le dice, es necesario que así sea, ¿no? Esto va a confirmar tu ministerio, va a confirmar que venimos juntos, que Dios nos ha llamado a ambos. Y Juan, sin entender seguramente la magnitud de quién era Jesús, lo bautiza. Y pues ahí vemos que Juan cree en Jesús. Obviamente no entiende todo, que a veces yo creo que confundimos eso. Pensamos que porque Juan reconoce que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendía todo lo que iba a suceder y no es así. Lo vamos a ver hoy en el pasaje que vamos a leer, que de hecho puedes irlo buscando, es en Mateo capítulo 11. Y vemos ahí que Juan creía y decía, pues y además ahí cuando lo bautiza, Jesús sale del agua y escuchan la voz de Dios. Escuchan la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido. Y luego se ve el Espíritu Santo en forma de paloma. Es un evento asombroso. Sin embargo, como a Juan, y quizá tú te sientas identificado, Juan, a pesar de creer esto, sin entender todo como tú y yo, en este mismo momento que quizá creemos y tenemos fe en Cristo, en la Biblia, en Dios, en el Espíritu Santo, tenemos fe, pero no entendemos todo, no entendemos por qué Dios hace cada cosa, no entendemos el porqué de todo, ni sus planes, ni podemos, como mucha gente luego llega a ser, ¿no? Decir, yo sé qué día se va a acabar el mundo, yo sé qué día va a regresar Dios. Nosotros, la mayoría de cristianos, no nos atrevemos a decir ese tipo de afirmaciones porque reconocemos que no entendemos ni conocemos todo. Entendemos y tratamos de comprender mejor lo que dice la palabra de Dios, pero en nuestras vidas, en el día a día, en el mañana, pues no podemos decir cómo va a lograr Dios sus planes. Sabemos sin duda que Él vencerá, que cumplirá sus planes. El cómo es donde batallamos nosotros en aceptar y comprender a veces. Entonces Juan llega a un punto en el que es arrestado. Y estando en la cárcel, pareciera que Juan ya no está tan seguro después de lo que vio, después de lo que escuchó, después de lo que él mismo afirmó sobre Jesús. Y no sé si aquí te estás viendo reflejado. Quizá tú has visto cosas maravillosas, quizás has escuchado palabras en una predicación, una plática o con alguien que tú decías, eso viene de Dios. Nadie más lo sabía, nadie más podría haberme hecho entender eso o saber que era para mí. Y yo mismo he afirmado, me bauticé y yo mismo he afirmado que creo esto de Jesús. Sin embargo, llega un momento en que una situación difícil te hace cuestionarte las cosas. Y quizá no completamente decir, oh, ¿existirá Dios o no? No, pero quizá nos cuestionamos cosas, creo yo, como creyentes. Nos cuestionamos si le importamos a Dios, si realmente nos cuida, si realmente nos escucha, si realmente le importa. Yo creo que eso, como creyentes, al menos yo, te puedo decir que al menos yo, eso llega a ser las cosas que
que incluso yo digo, pero ¿cómo me pregunto esto si yo he visto y comprobado que Dios es bueno y me ha respondido y me lo ha demostrado? Pero aún así, en los momentos más difíciles, donde la cosa se pone complicada, digo, bueno, y a lo mejor no me está escuchando, a lo mejor no era Dios, a lo mejor me confundí, a lo mejor me engañé yo mismo y llega a pasar. Y yo creo que si somos sinceros y entre más tiempo tengamos como creyentes, nos ha sucedido esto. No digo que esto sea de cada fin de semana, ni a cada momento, ni a cada rato, pero yo creo que sin duda hemos sentido o pensado alguna versión de esto, para que me entiendas. Y fíjate lo que dice Mateo 11, a partir del versículo 1. Dice, aconteció que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos. Y le dijo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Juan tenía sus propios discípulos y lo que hace es, estando en la cárcel, como que se ha de haber cansado de decir, a ver, pues ya no, pues supone que ya él es el Mesías. ¿Por qué estoy yo encerrado? Recuerda que ellos tenían, los judíos en general, tenían una idea muy diferente del Mesías. Ellos creían que iba a llegar el Mesías a, a romper toda estructura del gobierno que lo estaba oprimiendo. En ese momento los romanos los iba a quitar e iba a establecer el reino de Dios. Y que pues iba a ser victorioso, los iba a liberar, un tipo Moisés, obviamente, en ese momento. Entonces Juan, no extraño a esta idea, dice, pues, ¿qué onda, no? ¿En qué momento? Ya tiene rato que lo bauticé, ya tiene rato que pasó lo que vimos y pues yo estoy aquí encerrado. ¿Cómo? No debería ser así. Y le pregunta y expresa lo que él mismo se ha estado preguntando. Si eres tú o no, ¿te esperaremos o no? Y esto no es muy diferente a lo que le llegan a preguntar de pronto los judíos que se oponían a Jesús. Fíjate cómo a veces en los momentos de mayor dificultad, de mayor dolor, de mayor duda, llegamos a sonar como aquellos que no creen. Porque en algún punto los fariseos, judíos que se oponían a Jesús, le dicen, ya dinos si eres tú sí o no, claramente, porque no nos lo dices claramente. Y Juan, aquí, en un momento difícil, dice, oye, pues si eres tú o no, quizá de manera más bonita, pero está preguntando lo mismo, oye, si eres tú o no, porque está difícil. Esto me recuerda incluso a lo que sucede con Moisés y el faraón, que cuando Dios manda a Moisés va él bien feliz y llega con faraón y obviamente con su hermano Aarón, y a través de Aarón le dice, oye, nos manda Jehová a que nos dejes ir a rendirle culto en el desierto unos días y vamos a ir todo el pueblo y tarará, tarará. Y faraón dice, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es ese? ¿Por qué los voy a dejar ir? ¿Yo por qué tengo que hacer esto? Para mí, él no es nada. Ese Dios ni lo conozco. Ustedes están más bien muy desocupados, tienen mucho tiempo para estar pensando en cosas que ni al caso y les pone más trabajo. Lo importante es que después de eso, Moisés va a hablar con Dios de nuevo. Y Moisés empieza a sonar mucho como faraón. Empieza a decir, oye, pues, ¿qué pasó? La gente ya está enojada y ¿cómo vas a hacer? Y tú dijiste que iba a hacer esto y aquello, pero ¿por qué? ¿Y cómo? Y empieza a sonar mucho como el faraón porque dice, pues, ¿quién eres tú entonces? Que tú no eres Jehová, que no tú eres Dios. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Y la respuesta de Dios es, yo voy a obrar y conocerán que yo soy Dios. Sabrán que yo soy Dios. Y esto es una constante, y conocerán y sabrán y reconocerán que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque nosotros yo creo que seguimos batallando con lo mismo, aún después de haber creído. Y de pronto tenemos esos momentos de, pero aquí también vas a obrar, Dios. En esto sí me vas a responder. Y yo creo que Dios seguiría respondiendo lo mismo que le dijo a Moisés. Yo obraré y conocerás. Conocerán, conocerás. Tu familia, tú, la iglesia, la situación que sea, conocerás que yo soy Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aquí viene lo fuerte. Juan pues pregunta y respondiendo Jesús, fiel a su forma, no dice nada más sí o no, dice, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Es decir, esto que han visto y escuchado, díganselo a Juan, díganle esto. Y como que Jesús los guía en cómo decírselos, que eso va a ser clave. Le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Pero si te digas aquí las cosas que dice Jesús, de nuevo, no solamente les dice, vayan y díganle lo que ven y oyen, los guía en cómo ponérselo, y ahorita vamos a ver por qué es importante. Les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios. Estas son maravillas que están sucediendo. Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Yo creo que Juan haber dicho, perfecto, esto es lo que yo quería escuchar. Este es el tipo de poder que yo quería saber que estaba pasando, que se estaba dando. Dice, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Es decir, bienaventurado es aquel que esto que yo estoy haciendo no le parece un tropiezo, no le parece una ofensa, como llega a ser para los fariseos. Pero esta lista que da Jesús, de los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el Evangelio, está haciendo referencia al profeta Isaías. Y es en parte más bien, es de Isaías capítulo 35. Déjame te lo leo aquí. De Isaías 35 y de Isaías 61 también. Mira, eh, de Isaías 35 podemos escuchar, o más bien leer esto. Del versículo 4 en adelante dice, digan a los de corazón apocado, fortalézcanse, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. ¿Por qué digo que está relacionado por lo que sigue? Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Ahí vemos una referencia, ¿no? Entonces ahí tenemos esta referencia a lo que sucede, a lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús entonces? Los guía en cómo explicárselo o decírselo porque Él quiere que piense en Isaías. El lenguaje, que esta es una manera en que la Biblia hace referencia a la Biblia misma, es decir, como une dos pasajes o dos versículos, es usando el mismo lenguaje, el mismo vocabulario para unir historias, para unir sucesos. Jesús lo está haciendo. Lo que quiere es que venga a la mente de Juan estos pasajes. Y si te fijas, pues Juan seguramente los conocía. Y yo creo que sería mucho ánimo decir, ok, me está citando estos versículos de Isaías. Bueno, no diría versículo, este pasaje, este texto de Isaías, porque no tenían capítulos y versículos todavía numerados. Pero él pensaría en esto, fortalézcanse, no teman. Su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Yo creo haber dicho Juan, sí, así es, qué bueno. O sea, mi oración está siendo respondida, porque es claro que si estoy preguntando eso, es porque le estoy diciendo, oye, no te olvides de mí, ¿verdad? Que aquí ando en la cárcel. Otro versículo u otro pasaje que está citando en ese momento, en todo esto, es Isaías 61, que Jesús ya tiene historial con Isaías 61, porque en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, fíjate lo que leemos. Fue a Nazaret Jesús, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito esto, que es Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Si recuerdas algo de lo que le dice Jesús que le digan a Juan, a los discípulos de Juan es, eh, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Esto es clave. A los pobres se les anuncia el Evangelio. En Isaías 61:1, como digo, leímos esto, cuando dice, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón. Dice, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ya estoy leyendo Isaías 61, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo importante aquí?
Yo me imagino que Jesús estaba haciendo esto a propósito. Le está diciendo, Juan, soy yo. Se está cumpliendo lo que dice la Escritura que haría el enviado, el Mesías. Lo estoy cumpliendo. Y te cito versículos para que recuerdes y digas, ah, sí, pues es de Isaías. Pero yo creo que cuando llega a este punto, donde le dice, y a los pobres, le dice a los discípulos de Juan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, yo creo que Juan estaría, ah, perfecto, ese pasaje también me lo sé. Es de Isaías 61. Y luego Juan yo creo pensaría, ok, para anunciar buenas nuevas a los pobres, sigue para vendar a los quebrantados de corazón. Yo estoy muy triste, me va a ayudar, me va a vendar mi corazón, ¿no? Es hacerme, es como consolarme. Y luego además dice, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Yo creo diría Juan, perfecto, eso es lo que quería escuchar. Que me va a sacar de aquí. Me va a llevar a libertad, me va a sacar de la cárcel. Literalmente Isaías 61 menciona eso despuesito de lo que él acaba de decir. Entonces yo me imagino que Juan, escuchando este mensaje de Jesús, cuando llega a ese punto y a los pobres se les anuncia el evangelio, le han de haber dicho, ¿y eso? Y luego, bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Y Juan se ha de haber quedado pensando, ¿nada más? ¿No te faltó algo? ¿No se te está olvidando una parte más del pasaje? Porque yo lo conozco ese. A este todavía le faltan cosas, ¿eh? O sea, del otro dijiste varias cosas, a este todavía le falta. Se me hace que se te olvidó que le dijeran, no, Juan, hasta ahí llegó. Y lo último que dijo fue eso, bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Imagínate, yo creo que lo que Jesús le está diciendo a Juan es, Juan, sí soy yo, pero te vas a quedar en la cárcel. Ahí vas a morir, Juan. Tú no vas a ser liberado de la cárcel. Y, nada más toma en cuenta, bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Y qué difícil, yo me imagino que haber sido muy difícil para Juan escuchar esto. Decir, ¿cómo? Sí eres, pero no me vas a ayudar. Sí eres, pero aquí me voy a quedar. ¿Cómo? Y fíjate, a final de cuentas Juan obtuvo su respuesta. ¿Eres tú aquel que ha de venir? Sí, sí soy yo, Juan. Pero tú te vas a quedar ahí. Y eso es difícil porque yo creo que aquí podemos asemejarlo a nosotros. Y aquí es donde yo quisiera que meditaras en esto. Que nosotros también podemos tener respuestas de Dios y no ser lo que esperábamos. ¿Qué pasa cuando Dios no responde como yo espero? ¿Cómo te pones? ¿Cómo respondes? Porque nosotros somos muy dados, creo yo, ¿verdad? A lo mejor nada más yo, pero creo que somos muy dados al orar, decirle, Señor, y pues te pido esto, te pido que suceda, que se dé, y ya estamos pensando en qué maneras puede hacerlo Dios, ¿no? Ya casi queremos darle a Dios un mapa de, mira, aquí vas con esta persona y haces que haga esto. Luego te vas con esta otra, pones en su corazón que diga esto a esta otra persona, que ella tiene la capacidad de darme aquello, ese ascenso, ese puesto, o de meterme en ese lugar. Obra en ello, Señor, y por ahí se va a dar. Y luego casi ya estamos pensando, diciéndole, sí, así va a ser. Gracias, Señor, porque ya hasta lo pensé, ni siquiera vas a tener que batallar. Ya lo pensé por ti. Muchas gracias porque sé que se va a dar. Y luego esperamos que suceda tal día de la semana, tal día del mes, y decimos, con que llegue para esta fecha, Señor, ahí está bien, muchas gracias. Y no llega, y no llega, y no se da, y sacan a la persona que tú pensaste que te iba a ayudar, y se va la persona que tú pensaste que te iba a echar la mano, que te iba a apoyar, y dices, no, pues qué onda. Y luego quizá pasan meses, y se termina dando algo similar a lo que diste. Y quizá puedes decir, bueno, pues ya que está bien. Pues sí se dio de alguna manera. Gracias, Señor. Gracias porque, pues de alguna manera se dio. Y tenemos este tipo de rencor a veces, ¿no? No se diga incluso cuando no se da. Cuando como yo de niño le decía a Dios, aquí está mi perrito, pues sánalo. Y que no se diera. O que aún de más niño le dijera al monte, al cerro, muévete. Y no se moviera. Y aún de niño, fíjate, me hacía pensar, bueno, pues es que a lo mejor no
Dios no me responde a mí. O a lo mejor Dios simplemente no escucha a niños como yo. Y empieza la mente a maquinar. Y a veces el enemigo aprovecha eso y dice, sí, pues que mírate cómo vives. ¿Cómo te va a responder a ti? Claro que a tus amigos, a esos más espirituales, a esos que han estudiado más, a ellos claro que les va a responder, pero a ti, por favor. Sin saber que esos amigos quizá piensan lo mismo, ¿no? Les llega a suceder lo mismo. Y caemos en esta idea de estar deseando lo que los demás tienen, deseando ser como los demás y perdemos de vista las cosas correctas, pero se puede dar por esto. Y yo creo, ¿sabes qué pasa? El problema es que Dios no está haciendo lo que yo le estoy diciendo que haga. Y a veces pensamos que ese es el trabajo de Dios, hacer lo que yo le digo que haga. Pero algo que puede ayudarnos bastante en estos momentos como el de Juan, en esos momentos de estar en una situación difícil y quizá que Dios responda pero no como esperamos o lo que esperamos y que quizá más bien sea un no. Y aquí hay un mito muy malo en redes sociales que he visto en muchas páginas cristianas y de creyentes que dicen, ¿no? Que a veces simplemente lo ponen por dar likes porque la gente sabe que va a reaccionar positivamente a esa idea, sea bíblica o no, va a dar likes, entonces pues lo publican. Pero esta idea de que si Dios no te da algo es porque tiene algo mucho mejor para ti. Y lo aplican, digo, independientemente del concepto, lo aplican a cosas como, no, es que si no se dio con tal persona, Dios tiene algo mejor para ti. O si Dios no te dio ese trabajo, Dios tiene un mejor trabajo para ti. O si Dios no te dio, no te permitió entrar a cierta escuela, tiene algo mejor para ti. ¿Y qué pasa? Para mí el error con eso es que estamos viendo a Dios como mi servidor. O sea, Dios está para darme a mí lo que yo quiero y mantenerme contento. Y si en algún momento no me da algo que me mantenga contento, será porque tiene algo que me va a hacer o me va a poner todavía más contento. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Que cuando me va mal, Dios tiene algo que va a hacer que me ponga más contento en el futuro. ¿Eso es lo correcto? Yo creo que no, porque pone el enfoque en nosotros. Se trata todo de nosotros, de cómo Dios va a hacer las cosas para nosotros, de cómo Dios me va a dar lo que yo quiero, de cómo Dios me va a hacer feliz y cómo Dios cuando obra es para hacerme más feliz a mí. Y me parece a mí un error realmente, porque esto es ponernos a nosotros como el personaje principal y creer que todo se trata de mí y que todo es para mí y que Dios solamente está pensando en obrar para mí. Ahora, ¿hay algo de verdad en eso? Claro, por eso suena medio verdadero y medio real, porque habrá gente que escuche esto que estoy diciendo y diga, entonces quiere decir que Dios no le importo y que Dios me odia y que Dios no le importa darme algo mejor. No, no es eso. No se trata de eso. Pero el problema es cuando hacemos de eso nuestra esperanza y las buenas noticias. Cuando el Evangelio se convierte, Dios tiene algo mejor para mí, por eso lo amo. Pero tiene algo mejor para mí que yo he pensado, ¿verdad? O sea, si a mí me gustaba esta persona y no se dio, pues yo he pensado en alguien todavía mejor, obviamente, una mejor versión de esa persona. Ese es el que Dios ha de tener para mí. Y no se trata de eso. Yo creo que Dios siempre va a tener algo mejor, sin duda. En eso estoy completamente de acuerdo. Sin importar cuál sea tu situación, si Dios te responde negativamente, o sea, con un no, yo creo que Dios siempre tendrá algo mejor. ¿Cuál es la diferencia que yo creo con lo que yo digo a esto que se predica o se enseña en redes sociales? Es que yo creo que Dios va a tener algo mejor de acuerdo a su plan, de acuerdo a lo que Él sabe que es mejor, de acuerdo al plan completo de la humanidad de redención de la historia. En eso, sin duda, Dios va a tener algo mejor. Pero no se va a tratar de ti. Se va a tratar de lo que sea mejor. Pero fíjate qué bueno es Dios. Porque en vez de decirte, es que no simplemente decirte, no se trata de ti, decir, no, quítate, no. Dice, mira, es que si lo ves de la manera correcta, te vas a dar cuenta que es mejor para todos, no solamente para ti. Que va a ser mejor para ti, pero también para tu familia, para tu pareja, para tus hijos, para tus amigos, para personas que a lo mejor tú ni cuenta te vas a dar de cómo va a impactar en ellos, va a ser mejor. El problema es que si solamente estás pensando en ti y cómo te sirve o cómo te alegra, no lo vas a ver. Eso es lo que está pasando aquí con Juan. Jesús le está diciendo, sí Juan, sí soy yo,
pero tu situación no va a mejorar. Y eso no necesariamente es malo, porque yo también voy a morir. Si se tratara solamente que estés feliz, Juan, ni tú ni yo moriríamos, ni ninguno de los apóstoles que vendría, ni nadie de los que vinieron antes de nosotros. Todos estaremos bien felices y celebrando. Pero de las cosas malas, Dios puede hacer cosas buenas también. Vas a morir, Juan. Así va a ser. Pero eso no significa que todo se echó a perder. Eso no significa que todo ya no sirve. Eso no significa que yo no soy. Puedes estar pasando una cosa difícil. Puedes pasar incluso la muerte, la cual seguramente a Jesús le dolió en gran manera porque era su primo, era su familiar. Puedes estar pasando un momento difícil y que Jesús todavía diga, pero algo bueno va a venir de esto. Esto Dios lo puede convertir en algo bueno. Esto puede ser de bendición. Y esto lo vemos desde el libro de Génesis. El mensaje del libro de Génesis lo dice José de su misma boca. No José el papá de Jesús, por favor no te confundas. José, aquel que estuvo como casi gobernador de Egipto, fue el segundo al mando, que tenía muchos hermanos, y les llega a decir después de que ellos intentan, bueno, no lo intentan, logran venderlo, logran desaparecerlo por muchísimos años, piensan que está muerto, quizás fue un esclavo y ya pereció o algo. Les dice, ustedes planearon eso que hicieron para mal, sin duda, pero Dios lo ha usado para bien. Dios ha encaminado las cosas para bien. Y yo creo que aquí con Juan sería un mensaje similar. Todo va a estar bien, Juan. Quizá no te parezca, quizá no lo veas, quizá no lo sientas, pero todo va a estar bien. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Te ofendes tú cuando Jesús no hace lo que tú quieres. Te ofendes tú cuando Dios no es el Dios que tú quieres que sea. Aquel Dios que te responde en un momento, aquel Dios que te llena de sentimientos, aquel Dios que hace todo lo que le pides. ¿Te enojas? ¿Tomas ofensa? ¿O tienes la perspectiva correcta? Hoy yo quiero animarte a que tomes la perspectiva correcta en la vida. Si entiendes esto correctamente, vas a ver las dificultades de manera diferente, vas a ver tu vida de manera diferente, vas a ver lo que te sucede, lo que haces, lo que no haces de manera diferente. Necesitas una perspectiva eterna. Necesitas una perspectiva que te haga entender que lo que sucede hoy puede tener implicaciones más allá de tu vida, más allá de tu persona, más allá de lo que sientes e impactar incluso a tus hijos, a tus nietos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus amigos, a los amigos de tus amigos. Cuando tienes la perspectiva correcta, no se quitan las dificultades, pero puedes soportarlas mejor. Puedes tener fe y decir, Señor, yo no entiendo, yo no sé por qué, me duele, me desanima, Señor, me pone triste, pero yo confío en que lo que tú estás haciendo va más allá de lo que yo puedo ver. Lo que me está sucediendo está logrando algo que yo no puedo comprender. Y en vez de tirarme y amargarme y alejarme, quiero estar aquí a tus pies dispuesto a seguir trabajando por algo que quizá no vea en mi vida, pero que tú sí ves. Quiero esforzarme, quiero acercarme a ti. Quiero pasar sí dificultades y las tengo que pasar sabiendo que tú estás logrando algo que quizá no vea hasta dentro de 30 años, que quizá no vea hasta el último año antes de morir, o que quizá simplemente no vea en esta vida, pero yo sé que mi mejor inversión está ponerlo en tus manos. La mejor inversión que puedo hacer es que todo lo que haga, lo haga para ti, porque tú de 2 panes, de 2 peces, de 3 peces, de 5 panes, de lo más pequeño, de lo que pueda tener en mis manos, tú lo puedes multiplicar, Señor. Solamente tú puedes hacer eso. Yo no. Cuando cambias tu perspectiva a ver más allá de lo que ves, de lo que entiendes, de lo que sientes,
y confías en lo que Dios puede hacer incluso con lo que te han hecho, incluso con lo malo que has vivido, incluso con las malas intenciones de las otras personas, cuando lo pones en manos de Dios y confías, Dios puede hacer cosas que no te imaginas y puedes estar en paz, sabiendo que todo está en sus manos, que no depende de ti, que tu vida y tu futuro y tu familia y tus amigos y tus hijos están en manos de aquel que puede traer vida de la muerte, que puede hacer que los cojos anden, que los ciegos vean, que los leprosos sean limpios, que los sordos oigan. Puede bendecirte de una manera que tú no te habías imaginado. ¿Vas a seguir viéndote como el personaje principal o vas a voltear a ver a Dios y decirle: Señor, te entrego mi vida, haz con ella lo que a ti te plazca y confío en que tú sabes lo que haces?